Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde, en esta hora. Damos gracias al Señor porque nos da la oportunidad de estar en su casa. Amén. Hoy vamos a meditar un momento en la palabra del Señor y quiero invitarle a que con todo su corazón podamos escuchar lo que el Señor ha preparado para nosotros en esta hora. Amén. Me gustaría, antes de ir a más, darle la bienvenida a nuestro hermano que nos visita hoy por primera vez, la hermana Teresa, y se pide muy alegres de tener hoy con nosotros y ver a la familia completa es de mucha bendición. Amén. Y también le queremos dar la bienvenida a la sobrina de hermana Gloria, que hoy la tenemos con nosotros también. Y acá les esperamos siempre todas las veces que quieran venir. Amén. Hoy vamos a ver, hermanos, un tema que el Señor ha estado hablando a mi corazón y estoy seguro que es el que necesitamos escuchar el día de hoy. Porque el mensaje de esta hora es viviendo en el Espíritu. Viviendo en el Espíritu. Y quiero invitarles a que podamos abrir nuestras Biblias en el libro de San Lucas, capítulo 4. Y ahí vamos a iniciar a meditar en lo que las Escrituras dicen para nosotros el día de hoy. ¿Ya lo tenemos? San Lucas, capítulo 4, estaremos leyendo el versículo 14. Cuando lo tengan pueden decir un amén así bien fuerte. Aleluya. Muy bien, la palabra del Señor dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Aleluya. Tomen su lugar, por favor. Viviendo en el Espíritu. Hermanos, andar en la presencia de Dios, estar en la presencia de Dios, es lo más maravilloso que nos puede pasar a nosotros. Tener la experiencia, esa experiencia que no tiene explicación, que cuando nosotros estamos doblando nuestras rodillas y sentimos la presencia de Dios a nuestro lado, es muy hermoso, hermanos. Andar en esos momentos es muy hermoso. Habitar en la presencia de Dios, hermanos, es un privilegio que ninguno de nosotros merecemos, pero que Dios nos lo ha concedido. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Ni usted ni yo no lo merecemos. Nosotros no merecemos haber conocido a Cristo. Nosotros no merecemos, hermanos, haber conocido al Señor. Nosotros no merecemos, hermanos, tener una relación con Cristo. Nosotros no merecemos, hermanos, tener momentos de devoción con el Espíritu Santo. Sin embargo, el Señor ha puesto su misericordia en nuestras vidas y nos ha dado la oportunidad de esos favores tan especiales que alegran nuestro corazón. Amén. Cuando el Espíritu Santo está, hermanos, transforma nuestras vidas por completo. ¿Cuántos creen eso? Cuando el Espíritu Santo está, transforma nuestras vidas por completo, nos llena de paz, aunque estemos repletos de problemas, aunque estemos tristes, aunque estemos angustiados, pero en nuestro corazón hay paz. Y por eso al final podemos cantar ese coro que dice: Él es mi paz, ¿verdad? He hecho toda mi ansiedad sobre Él y Él cuidará de mí. Aleluya. Entonces, hermanos, esa experiencia del Espíritu Santo no tiene una descripción. Cuando el Espíritu Santo está, nos llena de gozo. Cuando estamos tristes, cuando estamos angustiados, aún en medio de eso, hermanos, nuestro corazón se siente gozoso. Aunque la situación a nuestro alrededor parece
que es para que nosotros lloremos, para que nosotros nos angustiemos, nos deprimamos, en nuestro corazón el Señor pone gozo, ese gozo que no tiene explicación. Y cuando el Espíritu Santo, hermanos, está en nosotros, también nos da seguridad. Nosotros nos podemos sentir tranquilos y seguros de salir a un lugar que sabemos que si el Espíritu Santo nos acompaña, nada nos va a poder hacer frente, porque nosotros al final vamos cubiertos con la sangre de Cristo. ¿Cuántos son hijos de Dios en esta hora? Entonces usted está cubierto con la sangre de Cristo, aleluya. Por eso dice la Biblia en el Salmo 91, y la vamos a leer. Libro de Salmo, capítulo 91, todos lo hemos escuchado, y ese famoso versículo, el versículo 1. Salmo 91, 1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es decir, el que habita en el Espíritu Santo, quien cuenta con el Espíritu Santo de su vida, tendrá seguridad en su corazón, tendrá tranquilidad en su corazón, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. Eso fue lo que sucedió con Jesús cuando Él estaba en la cruz. Él estaba sufriendo, Él estaba viviendo una situación muy difícil, pero el Espíritu Santo era el que le redarguía su espíritu a Él y le hacía estar tranquilo sabiendo que estaba haciendo la voluntad del Padre. Cuando nosotros, hermanos, contamos con el Espíritu Santo en nuestras vidas, nosotros tenemos la oportunidad de andar por desiertos, de andar por cualquier lugar y andar tranquilos. Por eso cuando Daniel fue echado en el pozo de los leones, él no empezó a recriminar de por qué estaba ahí, porque él sabía quién estaba con Daniel. Por eso cuando esos 3 muchachos fueron metidos en el horno de fuego, ellos no iban recriminando: Señor, ¿por qué tú nos metes ahí? Porque ellos sabían que el Espíritu Santo estaba con ellos. Entonces, hermanos, contar con el Espíritu Santo en nuestras vidas es maravilloso. El Espíritu Santo hace que nosotros lloremos, pero que lloremos de alegría. Que nosotros disgustemos, hermanos, de eso sabroso que es estar en ese ambiente. Que nosotros venimos y derramamos nuestras lágrimas, y algunas lágrimas son de dolor, de preocupación, de clamor a Dios. Pero en medio de eso, hermanos, Dios transforma esa situación. Dios transforma esas lágrimas y nos la convierte en paz, en tranquilidad, en serenidad, porque la presencia de Dios puede ministrar nuestras vidas. Eso es el Espíritu Santo. Hace que lloremos, pero de alegría. Nos provoca un amor incondicional por su presencia, a tal punto, hermanos, de anhelarla en todo momento. Cuando nosotros contamos con el Espíritu Santo en nuestras vidas, anhelamos estar ahí, anhelamos fervientemente estar en los brazos de nuestro Padre. El Espíritu Santo, hermanos, es indescriptible, no tiene comparación, no tiene explicación. Solo sabemos que cuando estamos en la presencia de Dios, todo cambia. Cuando estamos en la presencia de Dios, todo se transforma. La atmósfera en nuestro alrededor cambia. El corazón cambia. Cuando el Espíritu Santo lo toca, cambia y lo transforma, dice la Biblia. Puedes iniciar siendo un corazón de piedra y el Señor lo transforma en un corazón de carne. Lo sensibiliza, aún hasta aquel, el más duro, lo hace llorar Dios, porque eso es lo que provoca el Espíritu Santo. Cambia el corazón, cambia las emociones. Dios lo renueva todo, Dios lo transforma todo. Pero en medio de esto, estaba viendo que hay cristianos que son turistas de la presencia de Dios. Hay cristianos que son turistas de la presencia de Dios. ¿Qué significa eso?
que solo disfrutan la presencia de Dios cuando están en la iglesia o cuando oran. Cuando tienen un privilegio, hermanos, se transforman y se convierten en el ungido de Jehová. Que cuando tienen un privilegio, suben a este lugar, levantan sus manos, hacen grandes oraciones, a veces hasta profetizan y terminan diciendo muchas cosas, hablan en lenguas, cantan tan bien que transmiten la presencia de Dios para los demás. Pero cuando bajan o cuando salen de aquí, de la iglesia, se les olvida dónde estuvieron. O hay otros cristianos y hay otras personas que solo buscan a Dios cuando tienen necesidad. Cuando están en el momento difícil, pastor, ore por mi hijo que está enfermo. Y uno con el amor en su corazón ora por ellos. Le dicen, ore por la deuda que tengo, ore por mi negocio que me va mal, ore por mi esposo, ore por mi familia. Pero cuando reciben la respuesta de Dios, ya no vienen más a la iglesia, ya no buscan a Dios con la misma intensidad como lo estaban haciendo. A esas personas se les llaman turistas de la presencia de Dios, porque son personas que buscan a Dios, que vienen a la casa de Dios, que intentan anhelar la presencia de Dios solamente cuando tienen necesidad material de Él. Pero hermanos, nosotros no debemos de ser turistas de la presencia de Dios. Nosotros debemos de ser cristianos que vivamos en el Espíritu Santo, que habitemos en la presencia de Dios todos los días de nuestra vida, que anhelemos, hermanos, habitar en la casa de Dios siempre. Esas personas son cristianos que conocen la presencia de Dios, pero no viven en la presencia de Dios. Es lo que decía Job en sus palabras: de oídas te había oído. La gente dice, yo sé quién es Dios, yo he visto más de algún milagro que Dios ha hecho, yo he sabido, mi abuela me contó, mi papá me contó, mi abuelo me contó, yo sé que Él es un Dios que es real. Pero cuando uno le dice que lo busque, no lo hace. Cuando uno le dice, mire hermano, de verdad, comprométase con Dios a servirle a Él, hace oídos sordos a ese llamado, hace oídos sordos a esa voz. Y nosotros, hermanos, debemos de prestar atención a la voz de Dios cuando Él nos habla. Nosotros debemos de prestar atención al llamado que Dios nos haga. Nosotros debemos de ser personas, debemos de ser cristianos, hermanos, que no solamente seamos vividores porque lo hemos visto, sino que nosotros seamos vividores porque nosotros conocemos al Espíritu Santo, porque nosotros mismos tenemos esa experiencia especial de habitar en la presencia de Dios. Ahora el Señor hablaba a mi corazón y me decía, ¿cómo yo puedo saber si yo vivo en el Espíritu? Si yo de verdad tengo una relación cercana con Dios, o si yo soy solamente una persona más del montón. Y lo primero que me hacía ver era lo que dice el libro de Gálatas capítulo 5 y el versículo 16. Y lo hemos repasado muchas veces, pero yo le decía al Señor, Señor, ¿por qué me lo remites aquí otra vez? Y el Señor me decía, esto es lo que quiero que tú digas. Gálatas capítulo 5 y el versículo 16 dice la Biblia, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais.
Y después el versículo 25 dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Y lo que el Señor decía ver era que si nosotros vivimos, hermanos, ¿cómo yo me doy cuenta de que vivo en el Espíritu Santo? Es de que no permito que el diablo gobierne mi vida. Yo me doy cuenta, hermanos, si yo vivo en el Espíritu, porque yo no me dejo gobernar por los deseos de la carne, como dice la Biblia. Yo no me dejo gobernar por lo que el diablo pone en mi oído para que yo le obedezca a él. Cuando yo me dejo gobernar por los deseos que el diablo me pone en mi camino, el deseo de escuchar música que no agrada a Dios, el deseo de decir palabras que no glorifican a Cristo, el deseo de andar en lugares donde no glorifica el nombre del Señor, entonces yo le estoy dando la oportunidad a que el diablo sea mi jefe. Y que el diablo tome el control de mi vida, porque yo no puedo andar en el Espíritu, porque no puedo dominar mi carne. Sin embargo, cuando yo ando en el Espíritu, cuando yo le doy la oportunidad a que Dios sea el que gobierna mi corazón, entonces Él me da las fuerzas para vencer los deseos de la carne. Entonces, no debo de permitir que Satanás gobierne mi vida. Usted luche cuando se le aparezca una tentación. Usted luche cuando se le aparezca un momento difícil, cuando el diablo toque a la puerta de su corazón, invitándole a hacer cosas que no agradan a Dios. Usted luche, no se deje dominar por lo que Satanás quiere que usted haga, y entonces va a andar en el Espíritu. También estaba viendo cómo me doy cuenta si yo vivo en el Espíritu. Me doy cuenta porque yo vivo en una guerra espiritual constantemente. Y dice en el libro de Mateo capítulo 26, las palabras de Jesús orando y hablándole a sus discípulos. Mateo capítulo 26 y el versículo 41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. Es decir, que primero nosotros tenemos que luchar porque Satanás no gobierna nuestra vida. Pero también vivimos en una guerra espiritual en la que nuestro espíritu sí quiere agradar a Dios, en la que nuestro espíritu nos está pidiendo búsqueda de Dios, nos está pidiendo hacer la voluntad de Dios. Pero entonces ya no es la lucha contra Satanás, sino que es la lucha contra mi carne, porque mi carne no quiere servir a Cristo, mi carne no anhela ayunar. Esta semana estuvimos 3 días de ayuno con los líderes y consejeros, y yo no me imagino la lucha que vivieron contra su carne. Yo a las 6 de la mañana, cuando me desperté, ya tenía hambre el lunes, y me dije, no, yo me tengo que aguantar. Y Señor, me puse a orar: Señor, dame la fuerza, porque yo no voy a permitir. Y entonces llegué al mediodía, y al mediodía apresurado, pero como que si no hubiera comido en una semana. Estaba con las ganas de que se llegara la hora del almuerzo, porque había que ir a comprar la comida. Y me levanté del lugar donde trabajo y agarré camino, pero cuando iba en el camino me apacigué. Dije, no, esto no es así. Carne, tú tranquila. Y nosotros, hermanos, vivimos una lucha entre el deseo de lo que nuestro espíritu quiere hacer y el deseo de lo que nuestra carne nos pide. Entonces, esto al final se convierte en una guerra espiritual, porque quien manda los deseos a nuestra carne es el espíritu del diablo. Y si nosotros no nos preparamos espiritualmente, y si nosotros no luchamos espiritualmente, y si nosotros no nos damos cuenta
que es una guerra espiritual, entonces nosotros vamos a perder la batalla. Nosotros no vamos a poder sobresalir en lo que Dios quiere que nosotros andemos por no andar en el Espíritu. Y nosotros tenemos que asegurarnos entonces de andar en el Espíritu, de caminar en el Espíritu. Y por eso Jesús aconseja: velad y orad. Velad y orar. Mira, hermano, usted esté atento siempre. Usted ore siempre para que no caiga en la tentación. Usted ore todos los días. Usted interceda todos los días por usted mismo. Interceda por su familia. Interceda por los hermanos de la iglesia. Porque no sabemos a quién Satanás va a atacar. Y todos tenemos que estar preparados. Todos tenemos que estar preparados. Entonces, estemos alertas. Tenemos que darnos cuenta de que vivimos en una guerra espiritual. Ahora, cuando nosotros descuidamos nuestra relación con Dios, el deseo de andar en el Espíritu, entonces inmediatamente nosotros empezamos a perder la guerra en nuestras vidas. Porque entonces Satanás empieza a tomar el control de nosotros y de los deseos de nuestro corazón, hasta hacernos ver la falta de necesidad que nosotros podamos llegar a tener de Dios. Ahora, vamos a continuar. Filipenses capítulo 2 y el versículo 1. Filipenses capítulo 2 y versículo 1. Dice la palabra de Dios. Aleluya. Filipenses capítulo 2 y versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo. ¿Cómo dice esta frase? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, y como vuelvo a decir, sintiendo una misma cosa. Lo que necesitamos, hermanos, si nosotros queremos andar en el Espíritu, es juntarme con personas que anhelen el Espíritu también. Relacionarme con personas que anhelen la búsqueda de Dios. Yo escuché a un pastor y un día estaba reflexionando sobre sus palabras, y él una vez dijo: hermano, si usted anhela el bautismo del Espíritu Santo, busque a personas y relaciónese con cristianos que ya han sido bautizados en el Espíritu Santo. Si usted anhela el don de lenguas para su vida, ese don tan maravilloso, entonces júntese con cristianos que tienen el don de lenguas. Si usted desea la llenura del Espíritu Santo, júntese con cristianos que también quieran y deseen ser llenos del Espíritu Santo. ¿Y sabe cuál es el consejo del apóstol Pablo? Es de que todos andemos en un mismo sentir. Si yo deseo, hermanos, el bautismo del Espíritu Santo en mi vida, a mí me gustaría que usted también lo desee. Que todos los que estamos aquí anhelemos el bautismo del Espíritu Santo, que todos estemos en ese mismo sentir, que nosotros cuando vengamos a la casa de Dios, vengamos pero con ese deseo, ese mismo deseo todos. No cada quien pensando en lo que a quien le quiera pensar, sino que todos marcados en un mismo sentir. Es decir, que muchas veces nosotros nos congregamos en este lugar, hermanos, pero venimos algunos pensando en lo que se quedó en nuestra casa. Venimos algunos pensando en nuestro futuro, en lo que vamos a hacer mañana, en lo que vamos a hacer cuando salgamos de aquí. Y hay algunos que vienen aquí buscando la presencia de Dios. Pero la idea y el consejo del apóstol es de que todos vengamos con el mismo sentir. Y yo creo que el mismo sentir que nosotros debemos de tener acá es agradar a Dios, ¿verdad? Y cuando nosotros intentamos agradar a Dios, el Señor nos envía su Espíritu Santo a nosotros. Por eso dice Filipenses
Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, entonces todos gocémonos, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Amén. ¿Sabe, hermano, que me gustaría en este lugar? Es regresar a la iglesia de los viejos tiempos, a la iglesia del avivamiento, a la iglesia del mover de Dios, al tiempo, hermanos, en los que cuando se cantaba a Dios, los hermanos tomaban libertad para levantar sus manos, para llorar en medio de la alabanza, para recibir ministración en su corazón en medio de la alabanza. Esos tiempos hermosos, hermanos, que cuando se cantaban las cadenas de coros, habían milagros en medio de la alabanza. Que cuando se predicaba el mensaje de la palabra del Señor, las personas derramaban sus lágrimas sintiendo la presencia de Dios. Eso, hermanos, es lo que anhelo para este lugar, que cuando vengamos solamente pensar en venir, en nuestro corazón hay algo que nos llene de alegría, que no nos haga pensar así como otra vez a la iglesia, que otra vez nos toca que ir, sino venir con gozo en nuestro corazón, anhelando estar en la presencia de Dios. Entonces, hermanos, debemos de juntarnos como cristianos y debemos de juntarnos con cristianos que anhelen el Espíritu. Yo anhelo el Espíritu. ¿Usted anhela el Espíritu, hermano? Entonces, juntémonos a anhelar el Espíritu, a clamarle a Dios por el Espíritu en nuestras vidas, porque esté en nosotros siempre. Dice en el libro de Hechos, capítulo 4 y el versículo 32. Hechos capítulo 4. ¿Cómo vivía la primera iglesia? Hechos capítulo 4 y el versículo 32. Dice la Biblia: y la multitud de los que habían creído, que dice, eran de un corazón y un alma. Eran de un corazón y de un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que todos, que tenían todas las cosas en común. Esta primera parte, eran de un corazón, eran de un alma. Cuando se habla acerca de un corazón, se refiere a la unidad que pueden tener dos personas, de llegar a sentir lo mismo todo el tiempo, de tener esa misma sensación, de tener esa misma ambición. Y nosotros espiritualmente, hermanos, debemos de ser ambiciosos, pero por buscar la presencia de Dios. Nosotros debemos de tener esa ambición de querer ver las maravillas de Dios. Nosotros debemos de querer, hermanos, provocar en nuestro corazón de que en nuestra vida, no, como yo les he dicho tantas veces, no nos conformemos con lo que hemos visto anteriormente, que no nos conformemos con los milagros que me contaron a mí de niño, que no me conforme inclusive con los milagros que sucedieron hace una semana, sino que yo anhele más todavía de Dios, que yo desee más todavía de Dios. Entonces, si queremos vivir en el Espíritu, hermanos, nosotros nos tenemos que juntar con cristianos que también deseen vivir en el Espíritu. También en el libro de Juan capítulo 13 y el versículo 5 dice, libro de Juan capítulo 13, aleluya, versículo 5. Dice la Biblia: luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido.
Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? Dice la Biblia, versículo 7, respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Algo, hermanos, que nosotros necesitamos para darnos cuenta si vivimos en el Espíritu es ser humildes, es tener un corazón humilde. Yo estaba recordando la anécdota de un pastor que contó que un día él se bajó de predicar y se le acercó un joven que había aceptado a Cristo recientemente. Y cuando se le acercó, le dijo: pastor, fíjese que ya le entendí al Salmo 23. Por fin le entendí, lo estuve estudiando y le entendí al Salmo 23. Y dice que el pastor, cuando él le dijo eso, le dijo: bueno, mijo, dime, ¿qué es lo que le entendiste? Y este joven le empezó a explicar, y le empezó a explicar todas las cosas que él había entendido del Salmo 23. Y entonces al día siguiente, en el domingo, en el servicio del día domingo, el pastor ese día predicó sobre el Salmo 23. Y cuando terminó de predicar, dice que el joven se le acercó y le dijo: pastor, ese es un mensaje, sí estuvo requete buenísimo, porque le entendí desde el principio hasta que usted lo terminó. Y él ese día aprendió a escuchar al hermanito. Y sabe, él decía: ¿qué hubiera pasado si yo, en vez de decirle ¿qué entendió usted?, le hubiera dicho: y hasta ahorita usted entiende el Salmo 23? Y tantas veces que se ha leído, y tantas veces que se ha recitado, y tantas veces que se ha mencionado, no le da la cabeza, ¿verdad?, de entenderlo. Ese muchacho si hubiera ido y nunca más hubiera vuelto a buscar de Dios. Pero nosotros, hermanos, cuando vivimos en el Espíritu, debemos de tener humildad en nuestro corazón, no acrecentarnos más por el cargo que ocupemos, no acrecentarnos más por lo que Dios haga en nuestras vidas, sino tener un espíritu de humildad. Amén. Tener la sencillez en nuestro corazón para entender que cuando nosotros, hermanos, contamos con el Espíritu Santo, no es para engrandecernos a nosotros mismos, sino para servir a los demás, para servir a Dios, para servir al hermano que está a mi lado. Por eso, hermanos, es de que nosotros tenemos que tener un espíritu de humildad. No nos tenemos que creer más que nadie, hermanos, ni por el conocimiento académico, ni por nuestras habilidades, ni por nuestras capacidades, ni por nuestro nivel económico, ni por el lugar donde trabajemos, ni por el negocio que tengamos, ni por nada. Debemos de ser humildes. Aquel que es orgulloso no tiene a Dios, hermano. Aquel que tiene orgullo en su corazón no tiene a Dios. Porque Jesús, hermanos, Él se humilló a sí mismo. En vez de venir a servir, en vez de venir a ser servido, mejor dicho, Él dice la Biblia en el versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todo lo que Él quería. Si Jesús quería, llamaba ángeles. Si Jesús quería, hacía resucitar lo que bien le parecía a todos los muertos que se le diera en gana. Si Él quería, sanaba a cualquier enfermo. Si Él quería, se hacía millonario en ese momento. Si Él quería, destronaba a Herodes. Pero Él nunca lo hizo. Él nunca lo hizo. Y dice, y que había salido de Dios. Es decir, que Jesús, Él estaba consciente de quién era, que Él era el verdadero Hijo de Dios. Y dice, y que a Dios iba. O sea que Dios también lo estaba esperando. Dios estaba esperando el regreso de su Hijo. Dice el versículo 4, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla
se la ciñó. El acto de humildad de Jesús, aquel que tenía el Espíritu Santo en su vida, aquel que tenía dominio sobre todas las cosas de la tierra, se quitó su manto, se levantó donde estaba comiendo y en vez de esperar a que le vinieran a servir, él empezó a servir. Hermanos, nosotros tenemos que seguir su ejemplo. Tenemos que ser humildes en nuestro corazón. Nunca se crea más. Nunca, hermano, si se le da un privilegio, nunca se crea más importante que todos. Sintamos, hermanos, que esto es un privilegio, servirle a Dios. Ese es un privilegio. Si queremos andar en el Espíritu, hermanos, tenemos que ser humildes. Y me gustaría ir terminando. Hoy nos vamos a ir temprano. Jeremías capítulo 20. Aleluya. Jeremías capítulo 20. Dice la Biblia, versículo 7 en adelante: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Ahí el profeta se refiere a Jehová. Le dice: mira todo lo que la gente ha dicho de mí, todas las burlas y el menosprecio. Versículo 8: por cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová ha sido para afrenta y escarnio cada día. Es decir, que el profeta, él se paraba a predicar, él daba el mensaje, él hacía todo lo posible porque el mensaje fuera dado, y en vez de que la gente lo escuchara, lo que hacía es provocarle malestar a él. Versículo 9: y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Es decir, que el profeta, él ya había decidido ya no seguir sirviendo a Dios. Había tomado la decisión de dejar de dar el mensaje que Dios le había dicho. Y sigue diciendo: no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metidos en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémosle. Todos mis amigos miraban mis claudicarías. Quizás se engañarán, decían, y prevaleceremos contra él, y tomaremos de él nuestra venganza. Pero ahí está lo especial: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, todos los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. ¿Sabe qué podemos aprender de este profeta? Que él estaba a punto de renunciar a su llamado. Él estaba a punto de renunciar a su fe, pero en medio de ese proceso de renuncia, él termina diciendo: mas Jehová está conmigo. Algo, hermanos, que nosotros necesitamos si queremos andar en el Espíritu es que tenemos que tener seguridad de que Dios está con nosotros. Tenemos que tener seguridad de nuestra fe y que Dios va a estar con nosotros, aunque Dios no obre, aunque Dios no responda, aunque Dios no haga lo que nosotros le pedimos.
pero nosotros tenemos que tener la seguridad de que Cristo está con nosotros siempre, que Él no nos va a dar la solución, pero va a estar ahí para darnos fuerza, que Él no nos va a dar la salida inmediatamente, pero Él va a pasar con nosotros el desierto. Amén. Que aunque nosotros estemos a punto de desmayar, aún en esa situación, nosotros nos vamos a dar cuenta que Cristo nunca nos ha dejado, que Él nunca se ha apartado de nosotros, que Él ha prometido estar con cada uno de nosotros hasta el fin de nuestra vida si le somos fieles. Ahora, de todo esto, hermano, ¿será que nosotros vivimos así? ¿Será que nosotros vivimos en ese mover? ¿Será que nosotros vivimos luchando contra Satanás para que Él no tome el control de nosotros? ¿Será que nosotros vivimos siempre alertas en esta guerra espiritual? ¿Será que nosotros vivimos relacionándonos con personas que buscan también de Dios? ¿Será que nosotros somos humildes, hermanos? ¿Será que nosotros alguna vez hemos dudado de nuestra fe? Si nosotros, hermanos, queremos andar en el Espíritu, si nosotros queremos vivir, hermanos, en medio de la presencia de Dios, debemos de asegurarnos, hermanos, de estar así como yo les he dicho, de relacionarnos, hermanos, de juntarnos con personas que amen también la presencia de Dios. Debemos de hacerlo. Yo me acuerdo cuando yo tenía 8 años, el Señor me llamó para empezar a predicar. Y yo empecé a predicar cuando yo tenía 6 años. A los 8 años, yo me metí a estudiar a la escuela y empecé a juntarme con unos muchachos. En ese entonces éramos niños. Empecé a juntarme con unos niños que no tenían los mismos deseos que yo tenía. A mí me gustaba estar en la iglesia, estar en la escuela dominical. A mí me gustaba cuando decían, va a haber servicio de niños. Yo era el primero, bueno, ¿y qué voy a hacer yo? Cuando habían privilegios en los cultos de los adultos, yo era el primero, hermano pastor, dígame qué voy a hacer yo. Y desde pequeño empecé a tocar la batería, empecé a participar en algunos privilegios, pero cuando entré ese año a estudiar, a mí no se me olvida, yo seguía yendo y seguía congregándome porque tenía una abuela súper estricta, y esta mujer no me dejaba ningún día en la casa, aunque yo estuviera enfermo. Pero yo seguía yendo a la iglesia, sin embargo, como dice la Biblia, mi corazón no estaba ahí. Entonces estos muchachos empezaron, con estos niños, que eran algunos más grandes que yo, empezamos a hacer las travesuras que yo me imaginé que nunca iba a hacer en mi vida, a molestar a las niñas, las cosas infantiles que los niños hacían en ese entonces, porque ahora no sé, ¿verdad? A molestar a las niñas, a salirme de la escuela, a irme a jugar a las maquinitas, a irme a meter al barranco. ¿Para qué? Para nada, solo porque no había nada que hacer. Y en medio de eso, yo me empecé a enfocar mucho más en lo que yo hacía ahí, y regresaba a mi casa y me iba a la iglesia, y cuando estaba en la iglesia me recordaba qué calidad que estuvieron las maquinitas hoy. Y en todo el tiempo en mi mente pasaba todo eso, yo tocando la batería, echándole punta a la batería, pero en mi mente, en mi corazón, yo recordando lo que había estado haciendo en eso. Y a veces hacíamos promesas de que mañana vamos a hacer esto y mañana nos vamos a ir ahí, hasta que un día me descubrió mi abuela. Y cuando me descubrió mi abuela me dio una tremenda, ya saben ustedes. Pero, ¿a qué voy con esto? Las influencias, con quienes uno se relaciona. Si usted se relaciona con alguien que busca de Dios, lo va a contagiar también para que usted busque de Dios. Pero si usted se relaciona con alguien que no anhela buscar de Dios, entonces esa persona, si usted, hermano, como cristiano,
no tiene la suficiente madurez espiritual, si usted no está preparado espiritualmente para tratar con un no convertido, lo va a convencer a usted. Y en vez de que usted haga que las demás personas busquen a Dios, usted va a ser absorbido por lo que suceda allá afuera y se va a alejar de Cristo. Entonces, cuando nosotros, hermanos, nos relacionamos con personas que no son cristianas, nosotros debemos de ser buenos influyentes para ellos. Debemos de ser personas que influyamos en sus corazones y que no ellos vengan a contaminarnos a nosotros. Nos vamos a contaminar el día que nosotros dejemos de buscar de Dios. Ese día. Ahora, yo sí quiero vivir en el Espíritu. Yo sí quiero, hermanos, habitar en la presencia de Dios. Dice el salmista en el Salmo 84, que es mejor estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y como yo lo explico, y después el salmista dice, y si no me dejan entrar a la casa de Dios, por lo menos me gustaría estar allí en la puerta, que andar en caminos de pecadores. Cuando alguien, hermanos, anhela sedientemente y fervientemente la presencia de Dios, hace hasta lo imposible por alcanzar la presencia de Dios, hasta donde esté. ¿Y cuántos anhelan la presencia de Dios?